Hola, seguimos con el revés del derecho, esta vez con un tema fundamental. Yo diría que es la cuestión jurídica de nuestros tiempos. He sabido que la generalización de la categoría de los llamados crímenes de lesa humanidad ha cambiado todo el panorama del derecho, ha puesto en tela de juicio o hasta en crisis determinados valores del pensamiento penal y de la praxis de la justicia penal, como puede ser la irretroactividad de la ley, la presunción de inocencia, la prescripción como instituto fundamental, etc. Sea como fuere, no vamos a detenernos ahora en esta cuestión que ya ha merecido un tratamiento intenso, intensivo, en varios programas de nuestro ciclo. Hoy tenemos el privilegio de contar con dos visitas rutilantes. Por un lado, la del licenciado Arturo Larraure, licenciado en investigación operativa, autor de un libro notable, Un canto a la patria, y cuyo apellido evita, por lo menos para aquellos que tuvimos la circunstancia histórica de ser testigos de los llamados años de plomo, es decir, aquellos años atroces que se dieron en la década del 70, y cuyas consecuencias en buena medida fueron las que acarrearon estas nuevas categorías jurídicas. El licenciado Larraure es hijo del teniente coronel Larraure, precisamente, que es una de las víctimas del accionar de los grupos terroristas, a quienes ahora se evita usar este término para calificarlo y se los denomina desde Juventud Maravillosa hasta revolucionarios, etcétera. Todas categorías más o menos románticas, pero que no encubren ciertas atrocidades que estos grupos perpetraron. Atrocidades que desde siempre han estado en el pensamiento del derecho de gentes y que justamente han configurado lo que modernamente se denomina crímenes de lesa humanidad. El teniente coronel Larraure fue tomado cautivo durante el asalto a la fábrica militar de Villa María, mantenido cautivo, como dije, un tiempo prolongado, fue como un año, y finalmente asesinado de una manera espantosa, en un estado físico que demostraba los horrores que tuvo que padecer durante su cautiverio, y que su temple de acero, su patriotismo a toda prueba, y su honor, primero como militar y luego como ciudadano argentino, le significaron nada menos que jugarse la vida a una consecuencia que no era imposible de prever, y que fue precisamente la consecuencia de su temple al negarse a colaborar, porque el teniente coronel Larraure era un especialista en determinadas materias de la ingeniería militar, particularmente en la producción de explosivos y de combustibles de alta performance. Baste considerar, por ejemplo, cosa de la que yo acabo de enterarme, que determinado combustible líquido que él había ayudado a procesar y a producir fue el que se empleó por aquellos celebérrimos y míticos torino argentinos que también dejaron a la mecánica nacional
en la competencia internacional de Nürburgring, eso era obra del mismo Larrabure. Sin duda que si él se hubiera prestado a colaborar, hubiera tenido tal vez, pensemos en el caso de Werner von Braun, pensemos en tantos, un porvenir venturoso en la Argentina que proyectaba esta buena gente. No lo hizo, no solo no lo hizo, sino que no les dio siquiera el privilegio de verlo flaquear, o como se suele decir ahora, quebrarse, motivo por el cual hartos tuvieron que matarlo, que privarlo de la vida. No es la única víctima de estas juventudes maravillosas, pero sí, tal vez, la que suscite, junto con las hijitas inocentes del capitán Viola en Tucumán, y el caso del mayor, creo que era Irrazábal en Azul, los casos que más han conmovido y que más merecieron la atención de la opinión pública y que más se recuerdan. Bueno, el licenciado Larrabure es hijo de aquel verdadero héroe que, sin embargo, su crimen resta impune. ¿Por qué? Porque para la inteligencia argentina, crímenes de lesa humanidad fueron los que se cometieron por los aparatos llamados de represión. En todo caso, la represión implica un movimiento de reacción contra una acción previa. Pero hasta ahora se viene negando sistemáticamente por la justicia considerar crímenes de lesa humanidad a los perpetrados por aquellas organizaciones maravillosas. Lo cual quiere decir que hay víctimas y víctimas, y victimarios y victimarios. El licenciado Larrabure, haciendo gala de una tosudez cuyo apellido denota, según la fama que tienen los vascos, ha seguido, sin embargo, esta carga contra los molinos de viento. Y su ariete ha sido nuestro segundo invitado, el doctor Javier Vigo, que es abogado, egresado justamente en aquellos años de plomo de la Universidad Nacional del Litoral, autor de una importante cantidad de libros, Amar al enemigo, por ejemplo, que le editó Pasco, Si Frondizi viviera, que es de la propia prensa universitaria de su origen, Ataque a la República, el terrorismo como crimen de lesa humanidad, este último en colaboración con otros distinguidos juristas, que ha sido editado por Ediver. El doctor Vigo ha tomado esta dificilísima empresa de lograr que finalmente la justicia argentina se baje la venda, tome la espada con la diestra y reparta mandobles a diestra y a siniestra, cosa que hasta ahora no viene haciendo. Nuestra justicia tiene un ojo tapado y tiene un solo brazo y tira mandobles para un solo lado. Esta obra, hasta ahora ímproba, pero realmente admirable, es la que lleva a cabo, o llevan a cabo nuestros invitados de hoy. Bueno, licenciado Larrabure, ¿cuándo comenzó usted esta empresa tan trabajosa de reivindicar, de obtener justicia, digamos, póstuma para su padre? Cuando Kirchner asume el gobierno nacional en el año 2003, se produce un hecho que motiva que uno rompiese ese silencio que mantuvimos durante 30 años
a pedido de mi padre, desde el cautiverio, me exaspera el tema de comenzar a cambiar la historia argentina por un relato, el cual usted hacía mención hace un momento. Escribo una carta de lectores a La Nación y al día siguiente los medios más importantes del país, y me llama la atención cómo esos mismos medios, ante una carta de lectores, que es algo ínfimo, toman la carta, comienzan a llamar y le llama poderosamente la atención y salen a la luz un montón de temas, cosa que ahora los medios nacionales absolutamente nos ignoran en este largo correr de los años. Esa es un poco el disparador, año 2004, al año siguiente escribo el libro que usted dice en homenaje a mi padre, porque él desde su cautiverio y ante los tormentos que vivía cantaba el himno nacional. Y en definitiva ese nombre, ese título del libro es el canto a la patria, es el alarido desesperado de un hombre que quiere marcarles a los argentinos que la historia está compuesta por muchas partes y que debemos, en vez de tomar fotografías, mirar toda la película de la historia argentina. Escribo este libro que me lleva poco tiempo porque mi familia, los amigos, durante 30 años habían juntado la información necesaria. Y es este providencial libro que me permite conocerlo a quien es hoy mi abogado, Javier Vigo Leguizamón. Tomamos contacto y a partir de ahí no hemos parado más. O sea, en definitiva, ya vamos por la docena de años de singladura y queda un pronóstico abierto. Un largo camino. Un largo camino. Largo ¿Por qué no nos camino. explica, doctor Vigo, cómo son las paradas, de esa especie de Oriente Express, ¿no? Sí, en realidad el inicio de esta tan linda amistad con Arturo y del orgullo que siento por defender una causa tan noble, comienza después que, cuando escribí el primer libro que usted mencionó, Amar al enemigo, habían fracasado los intentos para llevar adelante un diálogo de reconciliación. Yo siempre tuve la percepción que la manera como se narraba ese pasado tan doloroso era muy injusta y que habían perdurado en el país las lógicas de violencia que habían olvidado el sagrado valor de todas las vidas. Yo estoy convencido que para sanar efectivamente ese pasado es necesario extirpar esa lógica de violencia, y ese es un camino que no es propio de la justicia. No, claro. Ese es un camino propio de un diálogo de reconciliación nacional, como lo supo llevar adelante Mandela en Sudáfrica, ¿no es cierto? Y en ese espíritu, hace muchos años, me encontré de golpe con un artículo impensado, que había escrito una entrevista impensada, que le había hecho a Firmenich Jesús Quinteros, el perro verde, y que había publicado Página 12 en 1991. En ese reportaje, Firmenich decía cosas realmente sorprendentes, como por ejemplo, Videla y yo fuimos chivos expiatorios, coincido con Videla, fue una guerra. Hay un error de enfoque político en las madres de negar la militancia de sus hijos. Yo pude estar desaparecido y si hubiera desaparecido me hubiera dado mucha bronca que me pintaran como un mero perejil. Cada uno de los que siguió ese camino lo siguió a conciencia, con valor
Y además, la inmensa mayoría de los desaparecidos eran militantes y eran montoneros. Cuando yo leo ese artículo me pregunto, ¿por qué Firmenich dice semejantes declaraciones? Está tendiendo un puente de plata hacia un diálogo de reconciliación nacional. Escribo un primer artículo que se llamaba El mea culpa de Firmenich, que genera bastante revuelo, pero un buen día me surgió la idea, como surgen los libros, de por qué no intentar convocar a los dos principales protagonistas de un diálogo de reconciliación. Y fue exponiendo esa idea a distintos autores, entre otros a Félix Luna, actores políticos, entre otros a Félix Luna, que me honró prologándolo. Y fui hablando con muchos y llegué a Firmenich y a Videla. Ambos aceptaron llevar adelante ese diálogo. Firmenich me dijo una frase que nunca he podido olvidar. Me dijo, mire, lo voy a aceptar porque la verdad es como un corcho en el agua. Usted la puede tener sumergida a presión, pero ni bien usted afloja un poco la presión, el corcho tiende a flotar. Y yo no tengo duda de que esa verdad en algún momento va a surgir en la Argentina, porque la sociedad tiene un problema enfermizo, la sociedad argentina. Discute el pasado, pero siempre se niega a asumirlo en su integridad. Y Videla, de la misma manera, me dijo que él estaba dispuesto a participar en ese diálogo, pero que quería que se convocaran a los otros responsables ocultos del drama, la clase política y los educadores e intelectuales que difundieron la lógica de la violencia y la mística de los 10, 100, 1000 Vietnam. El presidente de la Rúa no se animó a convocarlo. El ministro de Defensa, que era Jaume Arena, pensó que era prematuro. Y esa oportunidad de oro que tuvimos en aquel entonces, previo al gobierno de Kirchner, se perdió. Y así llegamos al gobierno de Kirchner y a una actitud donde se dejaba de lado cualquier instancia de reconciliación y se celebraban los juicios. Y se iba a la Huiza Armata, a través mismo, de la justicia. Exactamente. Y ahí entonces pensé, y se dio la feliz coincidencia de conocernos con Arturo, que si la decisión era juzgar, había que reconciliar a la patria juzgando a todos. Y fui a ver la causa de Coronel Larrabure, que tenía apenas unas pocas hojas, porque nada habían investigado. Hoy tiene 11 cuerpos y hemos luchado tenazmente contra dos sofismas. Esa está en Rosario. Esa está en Rosario, está en el juzgado del doctor Bailaque de Rosario, y la fiscalía era, después de varios fiscales que se han sucedido, actualmente la del doctor Gambacorta. Nosotros hemos luchado tenazmente contra dos sofismas que la memoria, muy distinta de la historia, difunde en Argentina. El primer sofisma afirma que para que exista un crimen de lesa humanidad tiene que haber participación estatal. La jurisprudencia internacional, sobre todo la famosa causa Tadic, resuelta por el Tribunal para la ex Yugoslavia, fue clarísimo en su considerando 655, que para que exista un crimen de lesa humanidad no es necesario que haya una organización en control del territorio, ni tampoco que tenga apoyo estatal. Actores no estatales pueden cometer crímenes de lesa humanidad. Se requiere un ataque sistemático a la población civil y la existencia de un plan criminal. O Boko Haram serían entidades, ONG. Exactamente. Claro. El segundo sofisma, la falsa premisa es que afirma que la guerrilla no tuvo apoyo del Estado. Y nosotros hemos demostrado en esta causa, con muy abundantes pruebas, que el terrorismo guerrillero fue de Estado. No solamente por haber contado con el financiamiento y el apoyo del Estado cubano, sino fundamentalmente porque tuvo el apoyo del Estado argentino. Es decir, que llevó a través de distintas gobernaciones y a través del propio Congreso, es decir, llevó adelante una serie de eslabones de su plan criminal. Cuando uno analiza hoy el fenómeno de Colombia, ¿cuál es el primer paso del acuerdo de paz hoy en Colombia? La entrega de las armas.
Sí, claro. ¿Y por qué? Dudosa, ¿no? Por otro lado. Dudosa, pero en principio Entonces, la entrega de las inclusive armas. la recibe la Organización de las Naciones Unidas, no el gobierno colombiano. ¿Por qué en Argentina se amnistiaron a los 2.000 guerrilleros que estaban detenidos sin que las organizaciones a las que pertenecían entregaran las armas? ¿Fue un acto de irresponsabilidad o un eslabón del plan criminal? El disgusto de Perón con la ley de amnistía. Nosotros, entre las personalidades que declararon la causa, declaró el coronel Corral, que fue el edecán. El edecán de Perón. Estaba allá en una casita del Lago Moreno, en Bariloche, y nunca había querido hablar. Y tuvo el patriotismo de hacerlo. Y reflejó claramente el diálogo que se produce cuando él, que estaba junto a Solano Lima, hablan con Cámpora, que estaba en el avión que volvía con Perón, para decirle que tenía que bajar en Morón para no ser asesinado en Ezeiza. Relató claramente el disgusto de Perón, que tenía sobre todo con Rigui, Claro. porque Perón tenía la convicción de que la policía había sido reemplazada por las huestes montoneras. Aclaremos que Rigui era el ministro de Interior del gobierno de Cámpora, ¿no? Exactamente. Y luego fue, oh casualidad, Procurador General de la Nación. Y fue el que llevó a cabo, digamos, el plan sistemático para eliminar la teoría de los dos demonios, que vendría a ser la causa de todo esto. Cuando el fiscal general Palacín, en la causa Larraure, firmó su histórico dictamen diciendo que en principio el crimen de Larraure era un crimen de lesa humanidad, Rigui, que debió haberse excusado, porque puede ser objeto de investigación en general, ¿no es cierto?, es decir, por la actuación que le correspondió como ministro en aquel tiempo, Claro. Dictó la resolución 158, por la cual le prohibió a los fiscales considerar crimen de lesa humanidad a los crímenes de la guerra. Inclusive eso es inconstitucional, porque no le puede imponer criterios. Si es el fiscal tiene atribuciones el fiscal procurador, digamos, tiene atribuciones de superintendencia, pero no puede dictar dogmáticamente las instrucciones, porque si no... Bueno, hizo lo imposible él y desde la Procuración por anular en primer lugar el dictamen de Palacín. No lo logró. La Cámara Federal ratificó la legalidad del procedimiento que había llevado a dictaminar. Y nos hemos encontrado a lo largo de todos estos años con muchos obstáculos. El último es que se intentó negar la autonomía de la querella para impulsar la investigación. Pero felizmente la Cámara Federal, por unanimidad, ha ratificado el poder la potestad de la querella para impulsarla. Pero es que está en el código. Bueno, claro, pero como es de lesa humanidad, por ahí no se aplica el código. Exactamente. Y bueno, no lo impidieron. Pero volviendo a la amnistía, el coronel Corral, en esa declaración, al preguntarle cuál había sido la opinión de Perón sobre la amnistía, dijo que Perón tenía un gran disgusto y le comentó a Corral: usted sabe, coronel, lo que es ir metiendo un pajarito por día en una jaula, uno por uno, y que un buen día, es decir, abran la jaula y salgan todos. Era el gran disgusto de Perón, es decir, su enorme preocupación por lo que estaba ocurriendo. Es decir, eso lo dice también en Tata Joffre. Expresamente, en el escarmiento. Claro, en el claro, escarmiento. lo dice expresamente. Además hay una cosa importante con lo que usted está relatando, que es que tal vez esa chapucería malintencionada fue el origen después de la represión ilegal, porque se llegó a la convicción de que por la vía derecha de la justicia no se lograba nada. No olvidemos que esa gente había sido puesta presa por la Cámara Federal en lo penal, conocida luego con el apelativo inventado, obviamente, propagandístico de Camarón, uno de cuyos miembros fue asesinado, el doctor Quiroga, y otro que se salvó porque el ángel de la guarda trabajaba extra, que fue el doctor Munilla Lacasa. Así fue. Que
les amparon un energazo que es increíble, que no, bueno, porque se le ocurrió abrir la puerta y tirarse del auto, si no lo mata el propio calor producido. Bueno, fueron dos. La supresión de la Cámara Federal en lo penal, que implicó la cesantía de los miembros, fue, a juicio de los que prepararon las operaciones posteriores, la demostración de que por la vía de la justicia no se podía combatir a la guerrilla. O sea, a la inversa de lo que pasó en Italia, por ejemplo, que las brigadas rojas fueron combatidas con los tribunales. Eso remarca la enorme responsabilidad de la clase política. Claro. Mi tesis en el libro Amar al enemigo es que la teoría de los dos demonios es criticable, no por amplia, sino por exigua. Claro. A mi modo de ver, hubo 4 demonios, unidos por un solo demonio, que es la violencia, ¿no es cierto? Pero si uno quiere poner la responsabilidad de los militares y de los guerrilleros, está la de los políticos y la de los educadores. Y la de los educadores. Educadores. La de los educadores, muy bien marcada por Pablo Giussani en Montoneros, la soberbia armada, cuando él le dedica el libro a Adriana, una chica de 16 años, que el día de su cumpleaños va a poner una bomba en una comisaría. Y Giussani dice, esta muerte no se le puede achacar al gobierno militar. La pregunta es quién la programó. Y es la misma responsabilidad que se advierte hoy, cuando el último 24 de marzo, en vez de ser un día de recogimiento, donde rescatemos el sagrado valor de todas las vidas, hemos visto que organismos que debieran defender los derechos humanos de todos, reivindicaron la sangrienta militancia de Montoneros, de FARC, de FAP. ¿Cómo se puede sentir el licenciado Larrabure frente a esa reivindicación? ¿Cómo se puede sentir la viuda de Viola? Están reivindicando la posibilidad de que hubiera ocurrido en Argentina una masacre. Y cuando digo esto, tengo cabal conciencia de lo que estoy diciendo, porque hay 2 reconocimientos muy importantes. Uno lo hace Leis, un ex miembro de Montoneros, el testamento de los Héctor años Leis. 70, que tenía una conciencia doliente. Le prologó Graciela Fernández Mejide. Ellos hicieron un documental junto que se llamó El Diálogo. No sé si se lo prologa, pero sí hay tuvieron una edición que está prologada por ella. Bueno, muchísimas conversaciones. Y Leis habla del programa de asesinato que tenía la guerrilla, de cómo despreciaban la vida, pero cuenta que un día fue una reunión de Montoneros y hizo una pregunta de cuánta gente iba a morir en el caso en que obtuvieran la victoria. Y dice, y un compañero me dijo con mucha frialdad que entre fusilados y detenidos iba a haber 500.000 víctimas. Vamos a poner un punto acá, un punto que va a ser suspensivo porque esto es fascinante, pero los tiempos de la televisión son hipertiránicos. Tras un breve corte seguimos. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, en coautoría de Lucas Carena y Pablo Dávoli. El libro que revela las maniobras de manipulación psicológica y cultural. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, disponible en mercadolibre.com.ar. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural. Bien, pasado el paréntesis para aumentar el suspenso, estábamos con aquella prospección que testimonia Leis de 500.000 de víctimas, en definitiva. Exactamente. Eso está directamente vinculado con un tema que la sociedad argentina no ha meditado. Hay un considerando en el juicio de los comandantes que a mi modo de ver es central. Ese considerando dice, ustedes, señores comandantes, están en el banquillo de los acusados no por haber obtenido la victoria, sino por haberla degradado con los métodos.
no por haber acabado con el flagelo subversivo. Considerando tiene dos ejes, los métodos y la victoria. Nosotros llevamos más de 30 años condenando los métodos. Está bien, lo que debía juzgarse se está juzgando, cada uno hará su defensa. Pero hemos evitado analizar, como consecuencia del falso relato que se ha difundido, lo que hubiera ocurrido en Argentina si la guerrilla hubiera obtenido la victoria. Y ahí es donde pone el acento Leys. Sí. Cuando habla de 500.000 víctimas, en buen romance, no estaríamos llorando 6.000 o 8.000 desaparecidos, sino estaríamos llorando 500.000 víctimas. Bueno, si estamos a la experiencia que se dio en Camboya, no es nada inverosímil. No olvidemos que son coetáneos y tenían las mismas bases doctrinarias. Es decir, aquella famosa empresa victoriosa un tiempo de Pol Pot ocasionó un holocausto que todavía carece de la adecuada mensura. Lo que usted menciona es exactamente lo que dijo el mayor experto en analizar la memoria después del horror, Todorov, cuando visitó la Argentina. Claro. Cuando lo llevan las Madres de Plaza de Mayo, a la ESMA, al Parque de la Memoria, etcétera, él escribe un artículo, Los riesgos de la memoria incompleta, que publicó La Nación, donde menciona eso. Y lo que él dice es, Argentina no es ejemplo ni de verdad, ni de memoria, ni de justicia, porque me cuentan una parte de la historia, pero no me dicen qué hacía. Aclaremos que Todorov es un hombre proveniente del campo marxista, ¿no? Claro. No. Pero tenía la honestidad intelectual, tuvo en su momento de remarcar eso. Entonces, y justamente dice, en aquel entonces, una guerrilla en 1975 de extrema izquierda tomó el poder en Camboya y mató al 25% de su población en pos del hombre nuevo. No, aparte de ciertas atrocidades, por ejemplo, lo de las muertes, bueno, ni hablar, pero hay atrocidades que son inenarrables. Por ejemplo, la asexuación de la población. El sexo, el gozo del sexo, mejor dicho, estaba considerado un vicio burgués y se daban las condiciones para que los camboyanos no tuvieran relaciones sexuales. Condiciones objetivas, básicamente era a través de la subalimentación y del hiperagotamiento físico. Se removieron los cementerios y se destruyeron los registros civiles, de modo que los camboyanos no sabían, perdieron todo vínculo. Es una cosa, tanto que se habla de la memoria, es una cosa atroz, realmente ni los especuladores tipo Aldous Huxley con El Mundo Feliz o el mismo Orwell pudieron llegar a imaginar una atrocidad tan grande como la que se dio en el mundo concretamente y en la modernidad, digamos, la posmodernidad contemporáneo. En el mes de marzo hubo un debate muy importante. Ahora, perdón, los camboyanos fueron juzgados. Sí. Todavía hay alguno que anda dando vueltas por ahí, algún fallo que está saliendo por tribunales internacionales, ¿no? Sí. Los asesinos del coronel Arrebure, no. No. Esperemos que la justicia argentina honre su misión y que el fallo lo dicte la justicia argentina. Pero el tema de Todorov es claro y uno puede preguntar, bueno, pero a ver, eso fue en Camboya, ¿por qué iba a ocurrir en Argentina? Yo invito a los televidentes que busquen el debate que organizó Infobae, donde participó este año Aldo Rico, José D'Angelo y del otro lado Luis Labraña y Eduardo Anguita. Los moderadores eran Seferino Reato y Eduardo Feynman. Aclaremos que Reato tiene el singular mérito de haber sido quien investigó y luego plasmó en un libro notable, creo que lo llamó Operación Primicia. Traviata. No, Primicia. La de Rucci. Traviata es la de Rucci, pero no, la de... la de Formosa. La de Formosa, el asalto al Regimiento 29. Sí. Digo eso porque la señora Luna es hermana de quien
comenzó la resistencia, el soldado Luna en el Regimiento 29. Eso, Reato, el trabajo que ha hecho es realmente notable. Lo de Rucci ni hablar, ¿no? Ni hablar, eso excede todo. Pero bueno, Rucci era una figura conocida. Estos pobres miliquitos en el medio del monte formoseño hubieran quedado, como de hecho habían quedado hasta la publicación del libro de Reato, el más absoluto de los olvidos. Que no han recibido ninguna indemnización, Nada. como tampoco la han recibido los héroes que defendieron en el combate de Manchalá, Claro. Y que están en situaciones de pobreza Sí. sin ningún reconocimiento. Pero yo mencionaba ese programa de Infobae porque en un determinado momento Seferino Reato le pregunta a Labraña, si ustedes hubieran ganado, ¿qué hubiera ocurrido? Y Labraña, con honestidad, contestó, hubiéramos fusilado como en España o como Stalin, porque éramos muy sangrientos. En España hubo 1 millón de muertos, Stalin fusiló o eliminó a varios millones de personas. Estamos hablando de eso. Entonces, eso es lo que la Argentina no ha meditado. Y en esta causa, como en la causa Viola, procuramos demostrar y sacar a la luz. Porque el plan criminal es clarísimo. Uno lee en la revista Roja, el número 31, que se encuentra por internet en Ruinas Digitales, y ve claramente allí cuál era el plan. Y lo dice claramente... Bueno, hay un caso, todo asesinato que se cometía era una ejecución. Claro. Todo apoderamiento, captura de armas, era una recuperación, igual que los robos a entidades que manejaban dinero, era la recuperación, es decir, era un lenguaje completamente que denotaba una suerte de estado paralelo que era, entre comillas, el pueblo, pero que de hecho tenía una representación necesaria, forzosa e indirimible en esta gente. Totalmente, y el objetivo final era sustituir la República. Claro. Así lo reconoció expresamente Antonio Cafiero al declarar que no hubiera quedado el más mínimo espacio para que la República subsistiera. Y Cafiero reconoció que la guerrilla era una fuente muy importante de poder, que había cerca de 35 miembros del Congreso, diputados y senadores, Claro. y paralelamente varias gobernaciones. Pero hay otro reconocimiento fundamental para probar que el terrorismo guerrillero fue de Estado. En un debate reciente en Intratables estaba Marcelo Larraquí, que había sacado su último libro, y estaba Julio Bárbaro, que fue diputado en aquel tiempo, en el 73. Y Bárbaro fue muy crítico de Larraquí, porque le dijo que la versión de la historia que él intentaba describir era una versión muy reducida, que lo importante y que se olvidaba una parte fundamental, porque dice a Rucci lo matan desde el Estado. Dice, yo traje a los que habían sido liberados en Trelew, a los miembros del ERP, y de inmediato fueron tomando gobernación por gobernación. Y Oscar Videgain, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, relata Bárbaro, desde el poder organizó una guerrilla que salía a matar en su nombre. Tiraban desde el Estado a Rucci y lo mataron desde el Estado. ¿Qué más hay que probar para demostrar que el terrorismo guerrillero fue Está muy Estado? claro que el entrenamiento militar, la inteligencia, es obvio que es inconcebible que no haya complicidad estatal, como la había en Colombia con las FARC. Está muy claro, ahora lo dice el hijo de Escobar, que vive acá en la Argentina, pero aunque no lo diga, todo el mundo lo sabe. Es decir, el padre, cuando obtenía información para liquidar a sus enemigos, indefectiblemente la obtenía de la policía colombiana. No es que él tuviera un FBI paralelo. Él se manejaba, simplemente había un montón de corruptos que a cambio de sumas muy importantes de dólares cash, proporcionaban información. Recién cuando el Estado se asusta y ve que le creció el monstruo de Frankenstein y empieza a retasear el apoyo, es cuando
la situación de Escobar se complica. Eso es tan viejo como la historia. Acá hubo 2 subjefes de policía que colaboraron con la guerrilla. Troxler, desde la provincia de Buenos Aires, que era subjefe claro, de la provincia de Buenos Aires. Héctor Ley comenta cómo a él, sí, como miembro de Montoneros, lo protegió. También hemos acompañado le hizo pruebas desaparecer el legajo. Exacto, y que demuestran incluso cómo prestaba predios donde iban a entrenarse los guerrilleros. Y el otro fue Ricardo Fermín Alvareda, que fue subjefe de la policía de Córdoba, y que también era miembro del ERP y le anticipaba al ERP los operativos que iba a realizar la policía. Pero en la causa Rucci se ha acompañado una prueba fundamental, que es el testimonio de Mario Oscar García. Mario Oscar García era el jefe del penal de Sierra Chica, que genera un alzamiento, porque del gobierno de Videgain estaban entregando armas a la guerrilla. Y eso está declarado en la causa Rucci. Cualquiera que la busque por internet va a encontrarse con el testimonio. Quiere decir que no únicamente el gobernador tenía una guerrilla que mataba en su nombre, sino que también se daban armas desde el penal. ¿Qué más colaboración hay que demostrar? No hay peor ciego que el que no quiere ver, pero las pruebas están clarísimas. Claro. O sea que usted, además de la causa Larrabure y de la causa Viola, por lo que acaba de decir, recordemos que el capitán Viola fue asesinado cuando salía de su casa con sus 2 niñas pequeñas, una de ellas muerta y la otra gravemente herida en Tucumán. Tucumán. Y mencionó el caso Rucci. ¿Usted lleva el caso Rucci? No, yo conozco, lo sigo muy de cerca porque y es muy en la causa Rucci han pedido... Aclaremos que toda esta gente fue muerta antes del 76, es decir, durante un gobierno de iure, nos guste o no nos guste. Exactamente. 2 días después que Perón había ganado por el 62% de los votos. Claro, cuando le tiran el muerto. Para quebrarle la voluntad. ¿Y tiene alguna otra causa de estas, de este tipo? Yo también soy abogado en la causa del teniente coronel López, que lo matan en Santa Fe en noviembre del 74. El 7 de noviembre del 74 también él copa un departamento de enfrente y cuando salía de su casa lo acribillan. Y lo acribillan por la política de represalias indiscriminadas. ERP fue eso. Exactamente. Allí la postura de la justicia en aquel momento fue negarle a la querella la posibilidad de impulsar por sí sola la investigación. Es como que nos bloquearon las puertas, cosa que no ocurrió en la causa Larrabure. Y es muy interesante saber que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene en este momento a estudio la denuncia presentada por la familia Viola. Nosotros habíamos pedido que se declarara de lesa humanidad el crimen del capitán Viola y de su hija María Cristina. La Convención de Ginebra de 1949, en su artículo 3, dice que en ningún conflicto uno puede atentar contra civiles inocentes. Acá había 2 niñas de 3 y 5 años que venían jugando porque lo siguieron desde su casa. Sí, claro. Y vieron bajar una mujer embarazada de 6 meses y acribillaron desde atrás. Y yo le decía a los abogados de la Comisión Interamericana precisamente eso. Bueno, una de las cosas, perdóneme, pero a propósito de esto, que llamativamente de eso no se habla, es que uno de los mecanismos empleados con frecuencia y con notable efectividad era la de llevar cochecitos con bebés en que su interior iba el armamento y acercarse a la víctima, que obviamente lo último que podía sospechar es que una señora mamá venía con su bebé y resulta que le sacaban la metra o las granadas y lo reventaban a corta distancia. Hubo montones de crímenes que fueron cometidos de esa manera, violando las reglas más elementales, incluso hasta del fair play, ¿no? Porque es obvio que eso relaja cualquier defensa, sobre todo en la recuperación de armamento. Le hace robarle el arma a los policías, a quien se mataba y nada más que para sacarle una pistola. En aquella época se usaba la 45. Era el entrenamiento, claro. Matar a un policía, claro, y sacarle el arma. Claro. Acá yo creo que cuando la gente dice o hace esa distinción
bueno, pero el terrorismo de Estado es distinto porque hay una participación estatal, porque únicamente el Estado debe defender los derechos humanos o proteger los derechos humanos. La pregunta de fondo que yo me hago es, pero vos estás asignando el derecho a matar a otros. Porque, por un lado, como hemos visto, es falso, porque el terrorismo guerrillero fue de Estado. Pero aunque no hubiera sido de Estado, uno le da el derecho a matarla a una chiquita de 3 años, María Cristina Viola. Es decir, ¿cuál es la conciencia moral de la sociedad argentina al hacer esa reflexión? Porque, ahí está el punto. Claro, es decir, y todos los periodistas, etcétera, compran el argumento y nunca profundizan. En el fondo, lo que se está diciendo es que unos tenían derecho a matar y otros no. Y ahí es lo enormemente valioso, que fue el mea culpa que hizo Oscar del Barco, que era un hombre de ideas de izquierda, no había militado en la guerrilla, pero él había estado, sí, había simpatizado con el ejército guerrillero del pueblo, aquel que de Taco Ralo, de la primera organización. Y cuando él se entera de que la guerrilla había matado a 2 miembros de ella porque los veían distraídos, etcétera, hace un mea culpa. Y él dice, en el fondo del ser humano, cualquiera sea el pensamiento, está el no matarás. No, claro. Y si uno, ¿qué diferencia, dice del Barco, hay entre Videla y Firmenich? Si uno mata, el otro también mata. Dice, tenemos que hacer. No, además la frialdad de ordenar no es una muerte, por así decir, en caliente, sino que es la frialdad de decir, este objetivo se cumple y si es necesario matar cierto número determinado o indeterminado de gente, se lo hace, porque la cuestión era esa. Eso lo demuestra muy bien Reato en el caso del regimiento de Formosa. O sea, la instrucción era tomar el regimiento, había que matar, se mataba. O sea que la muerte, la vida humana era una variable de ajuste de la empresa, nada más. O sea, es lo más atroz, es decir, la indiferencia ante la vida. Usted sabe, doctor, que lo conozco muy de cerca, porque el soldado que entregó el regimiento de Formosa se había educado en el Colegio de la Inmaculada Concepción del padre jesuita Mayol, Mayol, sí, donde yo también me eduqué. En la Universidad Nacional del Litoral se rinde homenaje a Mayol, entre otros. ¿Y no hay un aula, un ámbito que está bautizado con el nombre de él también? No, eso no lo sé, pero sí hay una placa. Sí hay una placa, y habla a las claras de la responsabilidad de los educadores. Claro. Pareciera no haber aprendido nada del drama que ocurrió. Pues yo me eduqué en el colegio en ese periodo de tiempo, soy egresado el año 68. Después de mi promoción vinieron muchas más que tomaron las armas, pero en ese momento, cuando uno tiene 17, 18 años y tiene su alma inflamada de altruismo, etcétera, y mira, así como estoy defendiendo esto, pude haber terminado del otro lado. No, claro. Y nadie nos hablaba con claridad. Como después lo hizo Juan. El general Alzogaray, el caso del hijo del general Alzogaray. Y Numa Laplane, que nadie lo dice. Claro, el general Laplane también, que fue comandante, jefe del ejército. Fue jefe de Estado Mayor. Sí. Cuando se produce el hecho de papá, aparece su cadáver, él da un discurso muy fuerte y a los 5 días deja de ser comandante jefe. Claro. No es menor estos temas. No, sin lugar a dudas, no, claro. Y asunto sobre el cual no se habla. No además, se le ha ocurrido a nadie hacer una investigación que sería fascinante, sobre todo en el caso de estos generales, ¿no? Tampoco se habla del caso del almirante Guzzetti, por ejemplo, que fue... ¿Canciller fue? Sí, canciller me parece. Sobrevivió milagrosamente a una ejecución, un tiro en la cabeza. El tipo quedó casi en estado vegetativo y murió poco después, pero llegó a sobrevivir. Una serie de atrocidades que realmente son propias del cine. Uno ve
aquella película de Costa Gabras sobre las muertes con tiros en la cabeza. Dice, bueno, pero estamos viendo lo mismo. El caso de Dan Mitrione en Montevideo, que Costa Gabras lo llevó al cine, el cónsul norteamericano. Acá se hizo lo mismo con varios, no siempre con el resultado esperado, ¿no? Escuchando atentamente a Javier, porque podría hablar horas del tema que es apasionante también, a pesar del dolor que puede causarnos, hay también una pregunta que no se ha hecho la sociedad argentina, que sería, ¿qué es peor? ¿Atacar a la República o defenderla? Claro. Y esa es la moraleja, ¿no? Ahora, doctor, en definitiva, ¿qué expectativa tiene usted de que algún día, porque a mí me llama la atención una cosa, se largó una acusación contra el teniente coronel Lani, en 2 días lo metieron preso, creo que ya le dictaron la prisión preventiva y bueno, no sale más en una palabra. Por un hecho, no sabemos, cuando era subteniente en el GADA 601 de Mar del Plata. Es decir, una denuncia, 3 meses, 4 meses, chao, se acabó. Vida concluida. Usted viene, por lo que nos ha contado, trabajando desde hace una docena de años. Que yo sepa, todavía, ¿qué más, digamos, qué expectativa tiene usted? ¿Usted supone que puede llegar a producirse alguna detención, algún procesamiento? Yo personalmente pienso que en la causa hay pruebas de sobra para citar indagatoria a los autores mediatos del crimen del coronel Larrabure. Eso no tengo ninguna duda. Lo que no sé es si va a haber una actitud. En Viola depende de la Comisión Interamericana porque la justicia argentina lo reivindicó ese derecho. Pero claro, la diferencia entre una y otra es que acá hubo un fiscal, que fue el fiscal general Palacín, que ordenó llevar adelante la investigación. Y una investigación profunda, y dijo, Larrabure era equivalente a un civil porque estaba desarmado en el momento en que lo secuestran. Entonces, ellos no pudieron frenar, hicieron todo lo posible, como relataba hoy comentando la resolución de Rigui, pero no pudieron frenar la causa. Y como yo le decía a Arturo, mira Arturo, en última instancia, esto va a quedar, si no tuviéramos éxito, como un documento histórico, porque en algún momento se va a escribir la historia completa de este pasado. Y la calidad de la prueba que se ha rendido es muy abundante, es decir, para demostrar precisamente esto. Ahora me pregunto, y creo que muchos se harán la misma cuestión, ¿y las instancias internacionales? Nosotros tenemos que agotar la instancia de la justicia argentina. Claro, lógico. Hasta este momento, hoy, estamos esperando que el juez se pronuncie. A partir de allí vamos a recorrer todo el camino, ¿no es cierto? Todo el camino. Hasta ahora, en la causa de Larrabure, más allá de todas estas dilaciones, la justicia ha investigado. Yo no puedo decir que no. A ver, lo impulsó la querella, porque no le pudieron negar la autonomía, pero la prueba se rindió. Claro, claro. Cosa que eso ya no. Claro, cosa que no ocurrió en Viola, porque en Viola nos dijeron de movida no es crimen de lesa humanidad, después revoca la Cámara y dice es prematuro sostener si fue una de lesa humanidad, pero como fueron condenados los responsables, no podemos despedirnos en abstracto. Y nosotros le dijimos, señores, en el fallo de condena en su momento dijeron ustedes que solamente habían investigado a parte de los autores directos y tampoco habían sido juzgados los autores mediatos, e identificamos los autores mediatos. Y entonces, ni la Cámara de Casación ni la Corte nos aceptaron el argumento. Y bueno, es bastante difícil. Vamos a aclarar que la Argentina es el único país en el mundo donde el terrorismo no estatal, digamos, no es configurativo o sustento base de crímenes de lesa humanidad, no solo por
lo que usted dijo de la jurisprudencia internacional y también de la legislación internacional, sino también porque hoy día es un principio unánimemente admitido. Acá en la Argentina es el único lugar donde al parecer duele menos un bombazo cuando no lo dirigió el Estado. Y qué curioso, se hace esta especie de sacralización non plus ultra del Estado cuando el Estado está en crisis, cuando el Estado está virtualmente desapareciendo en el mundo, no solo por efecto de la globalización, sino también por la irrupción de organizaciones de otra índole, como son las llamadas no gubernamentales o las grandes entidades terroristas no estatales, como son las que acabamos de mencionar, el caso del Ejército Islámico, de Boko Haram, y ahora las nuevas que se están dando en los casos de Chechenia y de Europa. ¿Y el caso López? El caso López, allí me encontré con que nos había reconocido el juez el rol de querellante, pero la Cámara Federal de Rosario en ese entonces le negó a la querella autonomía para impulsar la investigación. Cuando llega la causa Larrabure ahora, donde discutían si teníamos o no autonomía para impulsar, se encontraron con cambiaron de criterio, porque había habido algunos fallos de Cámara de Casación que reconocían, incluso de la Corte, pero además se daba una circunstancia, el fiscal general había ordenado investigar, ya no estaba la disponibilidad, claro, ya no estaban con eso. Claro, ahora, es importante en la afirmación de que el terrorismo guerrillero fue de Estado, analizar la incoherencia de la justicia argentina, porque en la causa AMIA, o en la causa Arancibia Clavel, se convalidó que un Estado extranjero podía planificar la comisión de crímenes de lesa humanidad en la República Argentina. ¿Y qué hizo Cuba cuando instruyó y financió a la guerrilla? ¿O no han leído el mensaje a la tricontinental del Che Guevara? Sí, evidentemente. Bueno, lamentablemente tenemos que poner fin a este diálogo tan enriquecedor, a esta cátedra que nos ha dado el doctor Vigo de Derecho Penal, de Derecho Penal Especial Internacional, de Derecho Procesal Penal y sobre todo, hubiera dicho Vidar Campos, de digelogía, ¿no? de que prime la justicia por sobre todo. Réstenos por decir que el licenciado Larrabure, que es persona activa, no se ha quedado solamente con llevar adelante esta causa, sino que se apresta a incursionar en política, va como primer candidato de un partido llamado Todos por Buenos Aires, cuyo número es 262 en las elecciones del domingo, y que tiene un correlato en otro partido en la capital, cuya lista es 298. Al revés, doctor. Perdóneme, 268. 262. Esa la dije bien entonces. Y 298 Acabo de en decir la eso. provincia. 200, o sea, estuvo bien, pero el orden es distinto. En la provincia, rectificamos entonces, en la provincia 298 y en la capital 262. O sea, los números estaban bien, pero asignados al revés. En cuyas plataformas se propicia precisamente no una revisión de la historia, simplemente una extensión de la justicia a todos los protagonistas de la historia, porque es hora, después de tanto tiempo, que se empiece a escribir la historia sobre aquellos asuntos. Así que le deseamos, licenciado, toda la aventura para que pueda seguir adelante con esta suerte de carga contra los molinos de viento. Realmente, sí, es una quijoteada. Sí, bueno, pero gracias al Quijote el mundo sigue existiendo, ¿no? Sí. A tipos como el Quijote. Y uno lleva como escuderos, hablando del Quijote, Sí, como ariete. a José María Saccheri, Claro, hijo de cuyo Carlos padre Saccheri, también fue asesinado. asesinado en presencia Sí, de sí. 11, de 9 me acuerdo niños. bien, sí. Venía de misa.
venía de misa y la sangre de su padre cae sobre la camisa blanca de José María, primer candidato a senador nacional por el partido Todos por Buenos Aires. Muy bien. Y además Jovina Luna, Claro. una de las 13 hermanas de Hermindo, Hermindo, claro. que ese El que día en acá que no se fue rinde nadie. asesinado, exacto, ese día, 5 de octubre del 75, Jovina cumplía 11 años, y a partir de esa tarde fatídica y trágica, el padre de Jovina nunca más se sentó a comer en la mesa con sus hijos, de tanto dolor que le causó la muerte de su hijo Hermindo. Sí, gente que no pertenece precisamente a la alta burguesía, ¿no? Cuando Muy fueron a retirar el cadáver de Hermindo, Cortado a la mitad. cortado a la mitad, sus padres iban descalzos, fueron descalzos. En aquel momento Argentina tenía solamente un 4% de pobreza. De pobres, claro, exactamente. La pregunta es, ¿qué hicieron con el ideal? ¿Dónde ha quedado? Frente a un hombre como Larrabure que no se quebró, ¿qué hicieron con el ideal? Los que escondieron la pastilla de cianuro para transformarse en prósperos empresarios. Y bueno, gente plástica, capacidad de adaptación. Hasta la próxima, muchísimas gracias y muchísimas gracias a estos invitados tan brillantes que hemos tenido. Adiós. Gracias a vos.